de su currículum artístico y vital. Nos acompaña también Perfecto Herrera Ramos, compañero en Poetas del Sur, porque esto también es Poetas del Sur. Y bueno, Quinto está encantado con Almería, dice que le gusta muchísimo la ciudad y esperamos poder volver a traerlo en otra ocasión con un poco más de tranquilidad. Él es escritor y periodista uruguayo-ecuatoriano, máster en estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, vicecanciller de Ecuador y embajador itinerante de Uruguay para UNASUR, CELAC y ALBA. Fue director y editor de diversos periódicos y revistas, corresponsal de la agencia Interpress Service y ha escrito para diversos medios latinoamericanos y europeos. Ha sido docente de periodismo y de actualidad política y geopolítica y conferencista en diversas universidades y organismos internacionales. Tiene publicados más de 25 libros en distintos géneros, entre otros Rebeliones indígenas y negras en América Latina, relato, Mujeres del siglo XX, relato, La rebelión de los indios, crónica, Plan Colombia, la paz armada, que es un reportaje, El arca de la realidad de la cultura del silencio a Wikileaks, que son artículos, Ecuador, cara y cruz, del levantamiento del 90 a la Revolución Ciudadana, crónica en 3 tomos, El naufragio de la humanidad, poesía, realidades y ficciones, sobre libros, escritores y lectores, artículos y ensayos, Merced Rodoreda, Barcelona, y el Yo, ciudad, que es un ensayo. También en Aquelarre, poesía, Vivir es ser otro, novela, y Síndrome de Noé, que es relatos. O sea, una extensísima novelística y una extensísima producción literaria. Por lo demás, yo, como tenemos el tiempo un poquito apretado, voy a dar paso a Perfecto, que nos va a decir su sentir de esta mañana. Bueno, buenas tardes, noches. Lo primero, agradecer a la librería Picasso que nos acoja, sobre todo a Ana, que siempre está solícita y que está siempre presente en este tipo de actos. Y bueno, dar la bienvenida a Quinto Lucas, a Almería, y a este libro que, en fin, los que hemos conocido en algún momento de nuestra vida a Pepe Mújica, pues agradecemos, y yo no lo he leído todavía, pero lo leeré con seguridad, ¿no? Así que, Pepe, Lucas, bienvenido a Almería, y tuyo es él. Ahora Quinto Lucas es todo vuestro al final de toda su presentación, de su conversación. Procuraremos que haya tiempo para que haya un pequeño debate, preguntas, etcétera. Todo tuyo, el público. Bueno, buenas noches, un saludo cordial, fraternos, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Gracias a la librería Picasso, gracias Chelo, gracias Perfecto, gracias a todos los amigos y amigas que están presentes. Y bueno, para mí no solo es un gusto estar en Almería, porque no conocía Almería y me encanta la ciudad, sino porque, como decía que estábamos conversando previamente, yo soy un aprendiz de flamenco. O sea, realmente para mí soy un admirador de Enrique Morente, un admirador de Paco de Lucía, un admirador de Tomatito, un admirador de la gente que hizo flamenco, lo conjuntó, lo juntó con otras músicas, lo transformó, es algo maravilloso. Entonces, como digo, soy un aprendiz, uno de esos que estar en Almería y estar siempre en Andalucía, las veces que he venido, siempre me llena de ese cariño y me recuerda lo que es el flamenco. Pero bueno, estamos aquí para hablar de este libro, el libro Pepe Mújica, Los laberintos de la vida, que es una larga conversación con el viejo Pepe, como digo yo. Yo ahí cuento un poco todo el vínculo que he tenido con Pepe Mújica primero, y después se da todo ese diálogo sobre distintos aspectos de la vida.
Pepe era un filósofo del sentido común, un filósofo de la vida, una persona que buscaba en los lenguajes, los distintos lenguajes de las diversidades que existen en el mundo, tratar de entenderlos para después conversar con esas distintas diversidades. Y por eso se entendía también con los jóvenes, se entendía también con las distintas visiones que existen en la política, en la cultura, en la vida, porque tenía esa capacidad de entender los lenguajes, aprenderlos y después conversar. Siempre escuchar. Sí decía y obviamente opinaba mucho, porque obviamente él marcaba línea política, línea social, cultural, pero sobre todo escuchaba a la gente. Y eso es difícil en los políticos, es difícil en todos, a todos nos cuesta a veces escuchar. Nos gusta ser escuchados, pero no escuchar. Y el viejo tenía esa capacidad, a pesar de que él, por ejemplo, o tal vez por eso mismo, él estuvo más de 12 años, 15 años en la cárcel, a veces en situaciones extremas, a veces lo tenían viviendo, torturándolo en aljibes con el agua hasta aquí, una semana, 15 días, a él y a otros militantes tupamaros. Entonces, él salió de la cárcel, podría haber salido con un odio brutal, porque con el maltrato que le hicieron podría ser hasta lógico, y sin embargo no salió odiando a nadie. Sí, obviamente que reivindicó siempre el no a la impunidad en el Uruguay, pero siempre también entendiendo la razón de los otros, inclusive